Saludos colegas escépticos, y bienvenidos a NLE. En cualquier parte del globo, ya sea desde un desierto, una cordillera montañosa, una solitaria isla, una húmeda selva, de cualquier ambiente o índole continental, donde exista población o contacto humano, habrá algo representativo como deidad. Unos adaptados a cada cosmogonía y visión de dicho grupo de personas, que se va heredando generación en generación, ya sea escrito o oralmente, inclusive en obras artísticas, como pintura, escultura, de canto, musicales o arquitectónicas, hasta denominarlo como cultura de dicha región. Ese algo superior al hombre puede ser que se refiera a un ser más evolucionado, o a de una índole esotérica energética, por llamarla así, que no podemos explicarnos, alguna fuerza mágica, como la nombraban en nuestros inicios como civilización. Alguna intervención de fuerzas, que contiene un orden, más allá de lo que concebimos como realidad física, algo que simplemente existe en nuestro cosmos, o quizás pueda tratarse de una intervención alienígena. Podría ser por otro lado, un grupo de razas que pertenecieron a este planeta desde miles de años, y que fueron pasando por ciertas etapas de evolución, o procesos cósmicos complejos. Dioses, extraterrestres, razas o energía. Ya sea una persona que tiene cierta consideración por el interior, esotérico, como el alma, espíritu, energía, o exterior, exotérico, la naturaleza del cosmos, lo que concebimos como el espacio oscuro, o que no podemos ver. Un algo superior, más allá de su consideración de sociedad secreta, religiosa, espiritual, protestante, ortodoxa, o como un agnóstico, que sin negar a Dios considera inaccesible para el entendimiento humano, la noción de lo absoluto y especialmente, de Dios. Y un ateo se considera a alguien que no cree en Dios, o en dioses, ni nada que pudiera significar divino, o sagrado. Ya sea de cualquier grupo se puede concebir como este Dios, o divinidad, un ser o energía que, con mayor grado, es superior al hombre. Cada cual la concibe de diferente manera, como puede ser importante una deidad, para un hindú, un judío, un persa, para un musulmán, un mesopotámico, un celta, un cananeo, un turco, un egipcio, un peruano, un tibetano, un maya, un japonés, un escandinavo, un griego, es totalmente distinta, pero con connotaciones similares en algunos casos. Como indica el título, ocupamos estas palabras para intentar llegar a una conclusión, o sin llegarla, considerarlas todas. El primer referente a Dios, en este video, explicaremos de forma breve, algunas deidades, de religiones consideradas más antiguas e importantes. Dios puede concebirse como un ser superior o semisuperior, representando a un humano, a un animal, algún astro, algún elemento, alguna especie de energía, o naturaleza de cualquier índole, pero representando a su espiritualidad, religión o creencia, quizás, de algún ser de otro lugar fuera de la Tierra. Y la palabra divinidad más referente a la energía y su estudio, el esoterismo. Dicha esta diferencia entre Dios y divinidad. Por orden cronológico, los sumerios mesopotámicos son los pioneros según nuestra historia oficial. Sumerio, acadio, mesopotámico, son diferentes concepciones, pero como dicha Mesopotamia se mencionan a sus dioses principales que son Anu, Dios del cielo, señor de las constelaciones, rey de los dioses, en las regiones más altas del cielo. Se creía que tenía el poder de juzgar a los que habían cometido delitos, y que había creado las estrellas como soldados, para destruir a los enemigos. Fue uno de los más antiguos dioses del panteón sumerio, formaba parte de una tríada, de grandes dioses, junto a Enlil, dios del aire y la atmósfera, y a Enki. Enlil era el señor de los cielos y de la tierra, por lo que su nombre, señor de la tormenta, o señor del viento o dios del viento. La misma que da origen a los términos, El, y Alá, significando así Dios Señor. Su nombre se encuentra asociado frecuentemente a la montaña, y al extranjero. Así, su hogar era el Ekur, casa montaña, Enki. Posteriormente conocido como Ea, así conocido en las mitologías acadía y babilónica. Significa el Señor de la Tierra, era hermanastro del dios Enlil, e hijo de Anu. Su misión era la de crear a los hombres, e impulsar a que otras divinidades los creasen. Dota a los humanos con las artes, oficios, y medios técnicos para la agricultura, ninjitsu. En la mitología sumeria y acadía, conformaba otra tríada de dioses junto con su padre Enlil, y a su madre Ninlil. Habitualmente se representaba sosteniendo un arco, una lanza, y una masa mágica llamada Sharur, la cual podía hablar y transformarse en un león alado, Ninulsag.
Señora de las colinas sagradas, es el nombre más conocido de Ki, y era la tierra y diosa madre, que generalmente aparecía como la hermana de Enlil, pero en algunas tradiciones ella era su consorte. En los primeros días ella fue separada del cielo, An, y sacada fuera por Enlil. Con el nombre de Antu, aparece como progenitora de la mayoría de los dioses, de los Anunnaki, los Igigio y Yiji, y los Utuku, con la asistencia de Enki produce la vida animal y vegetal. Enlilulu fue un dios de los ríos y canales, y había sido principalmente puesto a cargo de los ríos, Tigris y Éufrates, por Enki. Inicialmente aparece como hijo de Enlil, y Ninlil, pero luego en la cultura babilónica figura como hijo de Enki, Shamash. Era el titular de la justicia, los acadios y babilonios consideraban a Shamash, hijo de Anu, o en otras ocasiones de Enlil. En el período acadio era, junto con Sin, e Ishtar, miembro de la tríada de dioses con relaciones celestes. Se le representaba con un disco solar de 8 puntas, o mediante una figura masculina de cuyos hombros emanaban llamas. En época posterior, su símbolo también fue la balanza. Ishtar era la diosa babilónica del amor, y la belleza, de la vida y de la fertilidad. Asociada principalmente con la sexualidad. Ishtar tenía muchos amantes, se asocia en otras regiones con diosas, como Inanna, en Sumeria, Anait, en la antigua Armenia, Urartu o Astarte, Asera, en Canaán, Fenicia, y en las religiones abrahámicas. Ishtar, Inanna y estas diosas representan el arquetipo de la diosa madre. Una de las culturas emblemáticas consideradas ancestrales sobre el continente asiático, es la hindú, junto con la tibetana, y china. Podrían, quizá tratarse de su existencia en un tiempo anterior a la que conocemos como la mesopotámica y egipcia. Estamos abiertos a la posibilidad. Los dioses que representan con mayor difusión en la cosmogonía de la India son los siguientes. Brahma es la deidad creadora, que dio origen al universo, siendo una de las deidades miembro de la Trimurti. 3 formas, la tríada conformada por Brahma, dios creador, Vishnu, dios preservador, y Shiva, dios destructor. Brahma se representa comúnmente como un hombre barbudo rojo, o dorado, con 4 cabezas y manos. Sus 4 cabezas representan los 4 Vedas, textos sagrados, y apuntan a los 4 puntos cardinales. Creó a sus hijos a partir de su mente. Vishnu es un dios protector, idéntico al concepto metafísico abstracto denominado Saguna Brahman, quien tiene varios avatares para actuar como el conservador, cuando el mundo se halle amenazado por el mal, el caos y fuerzas destructivas. De sus avatares, encarnaciones, un avatar es la encarnación terrestre de un dios, llamados semidioses. Se pueden destacar Krishna, en el Mahabharata, y Rama en el Ramayana. En la iconografía hindú, se suele representar con la piel color azul, oscuro o pálido, y con 4 brazos. Sostiene en ellas una flor de loto en su mano izquierda inferior, una masa, arma, en su mano derecha inferior, una concha en la mano izquierda superior, y un disco en la mano derecha superior. Shiva, el auspicioso, es conocido como el destructor dentro de la Trimurti, trinidad hinduista, en la que representa el papel del dios que destruye el universo, y posteriormente lo renueva, junto con Brahma, dios creador, y Vishnu, dios preservador. Es el Señor Supremo que crea, protege y transforma el universo. En la tradición Shakta, centrada en deidades femeninas, la diosa suprema, Devi, es considerada la energía y poder creativo, Shakti, y la pareja igual y complementaria de Shiva, Lakshmi. Lakshmi es una diosa, Devi, consorte eterna del dios Vishnu, descrita como la diosa de la buena fortuna, riqueza, belleza y de la buena suerte. Krishna, considerado una encarnación del dios Vishnu, Krishna es uno de los numerosos avatares encarnaciones del dios Vishnu. Según el Krishnaísmo, Krishna es la forma principal de Dios, de quien emanan Vishnu, y los demás dioses, como Shiva y Brahma. Ganesha. Su forma física es de cuerpo humano y cabeza de elefante. Es ampliamente reverenciado por su poder para eliminar obstáculos, patrón de las artes, de las ciencias. Debido a ello es considerado el señor de la abundancia, e igualmente como el señor de las letras y el aprendizaje, y la representación del intelecto superior. Rama es un avatar descenso de Dios, de Vishnu, que nació en la India para librarla del yugo del demonio Ravana. De acuerdo con el Garuda Purana, siglo IV DC, Rama es el 7º avatar de Vishnu, pero un milenio después, el Bhagavata Purana, siglo XI, afirmó que es el 18º avatar. Hanuman es un dios mono, quienes lo consideran un aspecto del dios Shiva.
Es el fiel compañero del rey dios Rama, uno de los 10 avatares de Vishnu, y una de las deidades más importantes del panteón hindú, en el Ramayana, donde le ayuda en su expedición en contra del ejército liderado por el malvado demonio Ravana. Posee un poder y una fuerza física casi ilimitada, hasta el punto de que al nacer saltó hasta el sol al confundirlo con una fruta. Sarasvati. Es la diosa, Devi, consorte, o hija, o ambas, del dios Brahm, siendo descrita como la diosa del conocimiento, y una de las 3 diosas principales, siendo las otras 2 Lakshmi y Durga. Aparte de ser de las 3 diosas principales, siempre suele ser un nombre otorgado a las mujeres con una belleza extraordinaria. Kali. Es una de las diosas principales del hinduismo. Es la Shakti, o energía, desencadenada del dios masculino Shiva, quien es considerado uno de sus consortes. La religión hinduista dedicada a Kali se llama Shaktismo. En ella, la diosa representa el aspecto airado y destructivo de la divinidad, Durga. Una que puede sanar en situaciones de gran abatimiento, cita requerida. Es una importante diosa hindú, venerada como aspecto principal de la diosa madre Mahadevi. Se la asocia con la protección, la fuerza, la maternidad, la destrucción y las guerras. 234 es una forma de Devi, una deidad del hinduismo, descrita como la suprema diosa radiante, que se representa con numerosos brazos, portando armas y una flor de loto. Yamuna. Diosa y río sagrado en el hinduismo y el principal afluente de la diosa Ganga, Ganges, el río más sagrado del hinduismo. El río es adorado como una diosa hindú llamada Yamuna. Uno también se le conoce como Yami en los primeros textos, mientras que en la literatura posterior se la llama Kalindi. Es hija de Surya, el dios del sol, y de Sanjna, la diosa de las nubes. Se cree que bañarse o beber las aguas del Yamuna elimina el pecado. Nos desplazamos para África del Noreste, sobre la cultura de los faraones, la egipcia que, junto con la hindú y la persa, son consideradas más metafísicas, para Occidente. Los dioses con mayor amplitud de difusión de estas zonas desérticas, son los siguientes. Ra. Es el dios del sol y del origen de la vida en la mitología egipcia. Ra es el símbolo de la luz solar, creador de vida, dios que representa el sol del mediodía, en su máximo esplendor. En los primeros tiempos era la figura más importante del mundo inferior. Se decía que cada noche viajaba por él bajo la forma de Aufra, el sol poniente. Luego se fusionó con otras como Horus, y se convirtió en Ra-Horajti, el sol de la mañana, Amón, como sol del mediodía, y Atún, el sol de la tarde, asociados con la energía vital primigenia. Osiris. Es un dios y rey mítico del antiguo Egipto. Según la mitología egipcia fue el inventor de la agricultura y la religión y su reinado fue beneficioso y civilizador. Murió ahogado en el Nilo, asesinado en una conspiración organizada por Set, su hermano menor. A pesar del desmembramiento de su cuerpo, fue devuelto a la vida por el poder mágico de su hermana Neftis y su esposa Isis. El martirio de Osiris le valió para conquistar el mundo del más allá, donde se convirtió en juez soberano y supremo de las leyes del Ma'at. Isis. Diosa de los principales personajes del mito de Osiris, en el que resucita a su esposo asesinado, el divino rey Osiris, y engendra y protege a su heredero, Horus. Se creía que ayudaba a los muertos a entrar en la otra vida como había ayudado a Osiris y se la consideraba la madre divina del faraón, a quien se le identificaba con el dios Horus. Su ayuda materna fue invocada en encantamientos de curación para beneficiar a la gente común. En un principio desempeñó un papel limitado en los rituales reales y en los ritos de los templos egipcios, aunque fue más prominente en los ritos funerarios y en los textos mágicos. Al parecer esta fue una trinidad anterior, Ra, Isis, y Osiris para luego intercambiar, Ra, Osiris, Horus. Horus. Es una de las más importantes deidades del antiguo Egipto, que desempeñaba numerosas funciones, de manera más notable como dios de la realeza y del cielo en la mitología egipcia, así como de la guerra y de la caza. A veces se le consideraba como el iniciador de la civilización egipcia. Fue venerado al menos desde el Egipto prehistórico tardío hasta el reino tolemaico, y el Egipto romano. Set. Es un dios del inframundo, deidad de la fuerza bruta de lo tumultuoso, lo incontenible. Señor del caos, dios de la sequía, y del desierto en la mitología egipcia. También es el hermano de Osiris. La deidad griega asociada fue Tifón. Osiris se casó con Isis, y se cree que fueron los primeros gobernantes egipcios. Según Manetón, reinó 29 años durante el período protodinástico de Egipto. Cuando Osiris fue asesinado por su hermano Set, Anubis
Es el guardián de las tumbas asociado con la muerte y la vida después de esta en la religión del antiguo Egipto, señor de las necrópolis y patrón de los embalsamadores, representado como un chacal o un perro salvaje, o como un hombre con cabeza de chacal. Tot. Es el dios de la sabiduría, la escritura jeroglífica, la ciencia, la magia, las artes, el juicio y los muertos. La diosa Sesat es su equivalente femenino, y la diosa Maat es su esposa, Maat. Símbolo de la verdad, la justicia y la armonía cósmica. También era representada como diosa, la hija de Ra en la mitología egipcia. Es fundamentalmente un concepto abstracto de justicia universal, de equilibrio y armonía cósmicos que imperan en el mundo desde su origen y es necesario conservar. Sobek. Fue el dios cocodrilo, de carácter benéfico, creador del Nilo que habría surgido de su sudor. Dios de la fertilidad, la vegetación y la vida en la mitología egipcia. Ahora giramos el globo, para ir a la parte más oriental de Asia. Asia China. Había más de 200 dioses y diosas venerados en toda la antigua China. Pero si se contara cada deidad o espíritu, la cifra superaría los 1000. Cada pueblo, aldea, ciudad, campo, granja, y a veces incluso cada parcela de un cementerio, tenía su propio Tudigón, un espíritu elemental de la tierra, que era reconocido y honrado. También había espíritus conocidos como Kuei Shen, espíritus de la naturaleza, que podían habitar en un árbol, vivir junto a un arroyo o presidir un jardín. Se trataba de espíritus eternos que nunca habían sido mortales, pero otros, conocidos como Guei, habían sido una vez seres humanos que habían muerto y pasado al más allá. Los Guei podían volver a atormentar a los vivos por diversas razones, y se desarrollaron rituales, hechizos y prácticas religiosas para apaciguarlos. Aquí dejando un pequeño listado de algunas de sus deidades. Tian. Es el dios supremo de las creencias chinas, siendo considerado como una especie de representación del cielo mismo. Algunas fuentes hablan de que pudo ser el creador supremo del mundo, por encima de otros posibles creadores del mundo, como Pangu. En general se piensa que pudo ser el causante del nacimiento del resto de deidades, y por lo tanto el más relevante de todos ellos. Yugi, también conocido como el emperador de Jade. Es otro de los considerados como primeros dioses del mundo, e incluso en algunas fuentes, se habla de él como el rey de los dioses, siendo capaz de ordenar acciones a otras deidades. Es uno de los pocos dioses supremos con representaciones humanas, estando muy unido a la figura del emperador, Tomu. Diosa celestial, que se considera la esposa y madre del cielo. Se considera que ella es la osa mayor, y las 7 estrellas que la conforman son sus hijos. La mayoría de mitos sobre ella hablan de otros de sus hijos, siendo todos ellos importantes dioses en las creencias chinas. Pangu, dios considerado el primer ser humano, y la deidad encargada de crear el mundo tal y como lo conocemos, siendo por lo tanto otra de las figuras relacionadas con la creación del mundo en las creencias chinas. Pangu tiene especial importancia en el taoísmo, ya que se dice que fue la deidad encargada de dividir el yin y el yang. Xiangyu, una diosa relacionada con los chamanes, la muerte y la inmortalidad. Generalmente se le considera una deidad maligna y oscura, siendo capaz tanto de destruir como de crear, viviendo por ello en una dualidad eterna. Los chamanes en general, pueden ser personas, que pueden ser curanderos, pueden ser comunicadores y canalizadores de espíritus, astrólogos, habilidades con la utilización de la materia, y hasta posiblemente líderes o guías espirituales. Los chamanes no es una palabra que se utilice solo en América. Yanguan. En la mitología china es la persona que maneja el inframundo, siendo por ello el dios de la muerte. Se le suele representar como un juez, ya que juzga a los muertos y al mismo tiempo controla al resto de jueces del infierno. Yin Yangon. Se le considera una deidad taoísta, que existe gracias a la unión del yin y el yang, siendo una personificación de estos elementos, y contando por ello con una relevancia en todos los asuntos sobre el yin y el yang. Longzhen, también conocido como el dios dragón, es una deidad china del agua y el clima. Es considerado como la deidad que se ocupa de suministrar el agua a todo el mundo, pero también se le respeta como tutor de muchos otros dioses. Wendy, dios de la cultura, o según otras fuentes el dios que hace prosperar la cultura. Se le considera generalmente como la representación de importantes figuras culturales, siendo incluso representado por pensadores como Confucio. Los 3 patrones, 3 deidades descendidas del cielo que representan el yin y el yang. Siendo dioses del cielo, la tierra y el campesinado, fueron los encargados de enseñar a los seres humanos muchas de las actividades que usan para poder sobrevivir. Los 8 inmortales. Son un grupo de guerreros inmortales legendarios que luchan contra el mal.
Cada uno de ellos porta un arma distinta para su cometido, aunque en la mayoría de casos trabajan juntos. Ahora saltamos el océano, para abarcar del llamado continente americano, donde las culturas del Perú, en México, olmecas, mayas, y otomís, o más al norte con los nativos americanos, de Estados Unidos y Canadá, son consideradas de las ancestrales y antiguas. De este continente, la palabra maya significa gran amor, inmensa querencia o inmensa estima. Se cree que esta cultura existió hace más de 8000 años, por zonas del sur de Mesoamérica, en México, Guatemala, Belice, y pudiendo llegar hasta Bolivia. Algunos de los dioses mencionados de los mayas son Unaku, padre de los dioses. Unaku es el dios maya creador del mundo, el que diseñó los cielos, y al cual se representa a través del sol. Los mayas le consideraron el centro del universo. Según la mitología maya, se cree que Unaku creó el mundo en 3 veces. La primera vez que el dios creó el mundo lo habitó de sabios, la segunda incluyó a los Solok, una raza malévola y oscura. Por último, creó el mundo y la vida, el sitio donde nacerían los mayas. Itzamna, dios del cielo. Itzamna, también conocido como Itzamna o Samna, es una de las deidades más multifacéticas de la cultura maya. Es el soberano del cielo, el verdadero amo del día y la noche. Si bien Unaku fue considerado el padre de todos los dioses, para los mayas de la península del Yucatán fue Samna el verdadero creador del todo, por lo que siempre se ha considerado uno de los dioses principales de su mitología. Esta deidad se puede ver representada como un dragón alado de 2 cabezas, el cual vierte agua sobre la tierra desde el cielo. Aunque también se le puede ver como una figura de pájaro con rasgos de serpiente o, incluso en su forma humanoide, como un anciano de ojos y nariz grande, pómulos hundidos, barba y sin dientes. Pero eso no es todo, también es considerado el dios de la sabiduría por los siguientes poderes y creaciones que se le atribuye. La protección de la ciencia, en todas sus ramas, especialmente la astrología, uno de los ámbitos, junto a la escritura, en el cual destacaron los mayas. La invención de la escritura y del calendario maya. La creación y el cuidado de la medicina y la agricultura, ya que, además, Samna simboliza el agua y la energía. El equilibrio entre la vida y la muerte. La creación del caos para que pudieran existir nuevas e importantes creaciones. Chaak, dios de los relámpagos y la lluvia. Chaak, también escrito como Chak, es la deidad de la lluvia para los mayas. Se trata de uno de los dioses más populares en esta cultura, pues fue de los más alabados en el panteón maya. A través de la lluvia proporciona abundancia y prosperidad, así como fertilidad. Los mayas creían que cuando llovía, la deidad bajaba a la tierra a visitar a los mayas, y les proporcionaba cosechas abundantes. Por ello, en zonas secas como Yucatán, es donde más se veneraba a este dios. Asimismo, muchos mayas relacionaron a Chak como referente y símbolo de los 4 puntos cardinales. Su representación siempre ha sido diversa. A veces con rasgos femeninos, otras con rasgos masculinos, pero siempre con un punto en común: aspecto de reptil. Ixchel, diosa del amor. Como en cualquier creencia politeísta que se precie, no puede faltar la diosa del amor maya. Esa es Ixchel para los mayas, esposa de Itzamna, dios de la sabiduría. Si a su marido se le representa a través del cielo y el sol, ella es la diosa de la luna maya, de la fertilidad, de los embarazos y los nacimientos, pero también se asocia con la vegetación, con los trabajos manuales y con la medicina. Se trata de la deidad femenina más importante para los mayas y por ello se encuentra entre los principales dioses de esta cultura. Mientras Itzamna se dejaba ver durante las horas de sol, Ixchel solo se dejaba ver por las noches, cuando salía la luna. Pero además del amor, Ixchel también está relacionada con el agua en su forma más destructiva, como pueden ser las inundaciones y otros desastres naturales causados o relacionados con este elemento. La representación de la diosa de la luna se hacía a través de una anciana con símbolos relacionados con la muerte, huesos cruzados en su falda, serpiente retorcida en la cabeza, y con el agua como un cántaro que se vierte sobre la tierra. Cahuil, dios del fuego. Cahuil, dios del fuego, es descrito por los mayas como el padre y la madre de los humanos. Para su cultura, el fuego es un elemento básico y con un papel trascendental. Esta civilización creía que aquel que era capaz de dominar el fuego, era capaz de controlar su violencia interior. Son numerosos los rituales dedicados a este dios, que todavía a día de hoy siguen realizándose a través de fogatas y hogueras, puesto que la creencia dice que, después de interactuar con ellas, se sale renovado.
Se quema lo malo y se genera energía positiva para recibir todo lo bueno. El dios del fuego maya es representado como una figura ambigua, con nariz larga y boca de serpiente. Yunca-Ax, dios del maíz. Yunca-Ax, también conocido por nombres como Itzamnacuil, Cauil, Anun o Amun, es el dios maya del maíz. Su nombre principal significa Señor de los Bosques y es considerado la principal deidad de la agricultura. Es un dios benévolo, y los mayas tenían prohibido referirse a la muerte frente a él. Se trata del dios más vital y fundamental para los mayas, los cuales basaban su alimentación en la mazorca de maíz. A este dios se le representa como un joven fuerte, apuesto y siempre con una mazorca de maíz en su cabeza, además de una vasija en las manos con 3 mazorcas de maíz en ella. Echua, dios del cacao. En esta lista de los dioses más importantes maya, no podía faltar Echua, dios maya del cacao. Esta deidad es muy relevante y popular entre los vendedores ambulantes, puesto que le veneraban día tras día para que sus ventas fueran óptimas y exitosas. Bulut Chaptan, dios de la guerra. Bulut Chaptan no solo es el dios maya de la guerra, sino que también se le relaciona con la destrucción, los sacrificios humanos y la muerte repentina y violenta. Se trata de una deidad conocida también bajo el nombre de Achuicac, y muy relacionado con el dios de la muerte Yum-Simil. Para representarle, los mayas usaban una línea de puntos negros sobre sus ojos y sus mejillas, a modo de máscara. Quinichaau, dios del sol. Quinichaau es una de las deidades mayas que más debate genera, puesto que se cree que es fruto de 2 dioses distintos, pero nunca ha quedado claro de qué deidad proviene en realidad, por lo que cada región que le rinde culto puede discrepar en su origen. Para algunos, el considerado dios maya del sol proviene de Itzamna. Para otros viene de Quinichcatmo. Sea como sea, y lejos del dilema de su origen, Quinichaau, además de ser el dios maya del sol, se le relaciona con la vida, la prosperidad y la fertilidad de la tierra, así como con la música. A Quinichaau se le suele representar como un hombre viejo, con ojos cuadrados y algo visco, con dientes incisivos y desgastados y también con una flor de 4 pétalos. Yum-Kimil, dios de la muerte. Yum-Kimil, también conocido como Yum-Simil o Kisin, es el dios maya de la muerte. Se trata del soberano del inframundo y del infierno, pues reside ahí. Para los mayas, se trata de una deidad malévola, aunque su misión es dar cobijo a los muertos, excepto a aquellos elegidos por la diosa Estabay, su esposa. Según la mitología maya, el dios de la muerte merodeaba en casa de los enfermos para cazar a sus nuevas víctimas y poder llevárselas consigo al inframundo. Así que para poder ahuyentarlo los mayas creían que la mejor opción era gritar lo más fuerte posible para espantarlo y librar a los enfermos de la muerte. Para los yucatecos, Kisin es una deidad descarnada, el patrón de la muerte, por lo que suele representarse con una calavera como cabeza y las costillas al aire. Asimismo, ha servido de inspiración para ilustraciones actuales que representan la muerte, dado que se relaciona con el esqueleto. Ahora nos adentraremos al sur de Europa, en los mares del Mediterráneo, de las culturas más importantes por su magnitud en nuestra historia, nos referimos a la griega, donde al terminar su ciclo de control, poder, o cuestión de difusión como cultura y religión, pasó a dar divulgación, de la era cristiana o católica, judía o musulmana. Dentro de esta cultura de los antiguos griegos, algunas de sus más afamados dioses mencionados son Zeus, griego; Júpiter, romano. Es una divinidad a la que se denomina, a veces con el título de padre de los dioses, y los hombres, que gobierna a los dioses, del Olimpo como un padre a una familia, de forma que incluso los que no eran sus hijos naturales, se dirigen a él como tal. Es el rey de los dioses y supervisa el universo. Es el dios del cielo, y el trueno y por ende de la energía. Entre sus atributos se incluyen el cetro y la corona, como símbolos de su poder, el rayo, el águila, el toro y el roble. Poseidón, griego; Neptuno, romano. Poseidón es el dios de los mares y, como agitador de la tierra, de los terremotos en la mitología griega. El nombre del dios marino etrusco Netuns fue adoptado en latín para Neptuno. En su aspecto benigno, Poseidón se concebía creando nuevas islas y ofreciendo mares en calma. Cuando se enfadaba o era ignorado, hendía el suelo con su tridente y provocaba manantiales caóticos, terremotos, hundimientos y naufragios. Ares en griego. Marte romano. Fue hijo de Zeus y Hera, es el dios olímpico de la guerra. En la guerra representa la brutalidad, la violencia, y los horrores de las batallas. Como dios de la virilidad masculina, a lo largo de la mitología se han contabilizado unas 30 amantes mujeres, con una descendencia de alrededor de 60 hijos. Afrodita en griego, y Venus romano. En la mitología griega, la diosa de la belleza, la sensualidad y el amor.
Su equivalente romano es Venus. Aunque a menudo se alude a ella en la cultura moderna, como la diosa del amor, es importante señalar que antiguamente no se refería al amor, en el sentido romántico sino erótico. Era en Grecia, Juno, o Juno, en el Imperio Romano. Es la diosa del matrimonio, las mujeres, el cielo y las estrellas, de la mitología griega clásica. Hermana y esposa de Zeus, en el panteón olímpico. Se le asociaban animales sagrados, como la vaca y más tarde el pavo real. Su madre era Rea y su padre Cronos. Demeter griego, Ceres romanizado. Demeter, o Demetra, diosa madre, madre de la casa o quizás madre distribuidora, es la diosa griega de la agricultura, nutricia pura de la tierra verde, y joven, ciclo vivificador de la vida y la muerte. Se la venera como la portadora de las estaciones, en un himno homérico, un sutil signo de que era adorada mucho antes de la llegada de los olímpicos. Atena, o Atenea en griego, con Minerva, Imperio Romano. También conocida como Palas Atenea, es una diosa de la guerra. En la iconografía convencional, a menudo era representada con una lanza, un escudo o ambos. Blandir, es decir, Atenea es la que blande una lanza o un escudo. Apolo, considerando el mismo nombre para los romanos. Hijo de Zeus y Leto, y mellizo de Artemisa, poseía muchos atributos y funciones, y posiblemente después de Zeus, fue el dios masculino más influyente, y venerado de todos los de la antigüedad clásica. Es descrito como el dios de las artes, del arco y la flecha, que amenazaba o protegía, desde lo alto de los cielos, siendo identificado con la luz de la verdad. Era temido por los otros dioses y solamente su padre y su madre podían contenerlo. Es el dios de la muerte súbita, de las plagas y enfermedades, pero también el dios de la curación y de la protección contra las fuerzas malignas. Además, es el dios de la belleza, de la perfección, de la armonía, del equilibrio y de la razón, el iniciador de los jóvenes en el mundo de los adultos, estaba conectado a la naturaleza, a las hierbas y a los rebaños, y es protector de los pastores, marineros y arqueros. Artemisa, con los griegos. Diana, con los romanos. Fue una de las deidades más veneradas y de las más antiguas. Es la diosa Helena de la casa, los animales salvajes, el terreno virgen, los nacimientos, la virginidad, y las doncellas, que traía y aliviaba las enfermedades de las mujeres. Hija de Zeus, y Leto, y hermana melliza de Apolo, forma parte del panteón de los 12 dioses olímpicos. Hefesto, griego. Vulcano, con los romanos. Es el dios de la forja y del fuego, así como de los herreros, los artesanos, los escultores, los metales y la metalurgia. Era adorado en todos los centros industriales y manufactureros de Grecia, especialmente en Atenas. Su equivalente aproximado en la mitología romana era Vulcano, en la japonesa Kagutsuchi, en la egipcia Ta, y en la hindú Agni. Hermes, con los griegos. Mercurio, con los romanos. De Hermes, procede la palabra hermenéutica para el arte de interpretar los significados ocultos. Como heraldo de los dioses, preside sobre la habilidad en el uso de la palabra, y la elocuencia en general, pues los heraldos son oradores públicos en las asambleas, y otras ocasiones. Es el dios olímpico mensajero, de las fronteras, y los viajeros que las cruzan, del ingenio y del comercio en general, de la astucia. Dionisio, para los griegos. Baco, para los romanos. Es uno de los considerados dioses olímpicos, dios de la fertilidad y el vino. Considerado hijo de Zeus y Semele, nieto de Armonía y bisnieto de Afrodita y Ares, sin embargo, otras versiones afirman que era hijo de Zeus y Perséfone. Hades, para los griegos. Plutón, para los romanos. Hades es el mayor hijo varón de Cronos y Rea. Según el mito, él y sus hermanos Zeus y Poseidón, derrotaron a los titanes y reclamaron el gobierno del cosmos, adjudicándose el inframundo, el cielo y el mar, respectivamente. La tierra sólida, desde mucho antes provincia de Gea, estaba disponible para los tres al mismo tiempo. Cronos. Era el principal, y en algunos mitos el más joven, de la primera generación de titanes, descendientes divinos de Gea, la tierra, y Urano, el cielo. Crono derrocó a su padre Urano, y gobernó durante la mitológica Edad Dorada, hasta que fue derrocado por su propio hijo Zeus, y encerrado en el Tártaro, o enviado a gobernar el paraíso de los Campos Elíseos. Por el momento damos por terminado la mención de algunas de las consideradas deidades más relevantes de las culturas que consideramos dignas de mención. Dando la idea de que algunas pareciera que es la misma deidad, con otra máscara, otro nombre, otra característica, con pequeños atisbos, en la diferencia de los detalles. Pero queremos dar a entender con esta entrega, que será dividida para que estés al pendiente de los 4 vídeos al respecto.
de que las religiones no son muy distintas de las que nos tocaron experimentar, o dentro de las que forman nuestra cultura, ya sea Y o Z. Todas tienen un hilo dorado interior, que en lugar de separarlas las podemos unir, rescatando los significados y prácticas entre comillas importantes, trascendentales, elevadas, si quieres verlas así, la verdadera enseñanza, de lo que quiere representar, y algunas personas nos quieren hacer creer o vender, que defender o luchar por dicha religión, para medios materiales, como la política, el control, la división, separación, y determinar con esto la vida de algunas personas. No estamos en absoluto de acuerdo. Dejando estos pequeños datos, para hacernos una idea de cómo los humanos concebimos ese algo superior, y ya dependiendo del lugar o de la raza, podremos no estar de acuerdo en los detalles, pero podremos estar más de acuerdo en la armonía que soy, como persona, y en la armonía que somos con los demás. Sin más, hasta la próxima, colega escéptico. Un eclipse solar. El ballet cósmico ha empezado. ¿Quién quiere cambiar de lugar?